un invento inglés. El fútbol nace en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Las reglas no estaban claras, se confundía con el rugby. Y justamente a la Argentina llega de la mano de los ingleses que vienen a trabajar, por ejemplo, en los ferrocarriles, a nuestro país. El primer partido de fútbol documentado del que hay registro se jugó en 1867 en los actuales bosques de Palermo. ¿Cómo es el inicio del fútbol en la Argentina? ¿Cómo se populariza? El tema de hoy en Noticias de la Historia. Hay antecedentes de juegos parecidos desde la China milenaria, donde dos equipos empujaban con los pies una pelota hasta hacerla trasponer una meta. En Japón había un juego similar, aunque usando manos y pies. En la Florencia de los Medici se practicaba un deporte en plazas marcadas, bajo la autoridad de varios árbitros. Se practicaba el calcio, nombre que hoy recibe el fútbol en Italia. En la Argentina, antes del deporte, el ocio pasaba con las famosas riñas de gallos y los juegos campestres, como las carreras cuadreras, y también con juegos que habían traído los inmigrantes, como la pelota vasca. De todos estos antecedentes, ya en Inglaterra, sobre el final, después de la Revolución Industrial, la clase adinerada tenía tiempo ocioso. Entonces, aprovechando los viajes de los marineros que traían de las colonias juegos lúdicos, fueron adaptándolos, le dieron forma y crearon los reglamentos de unos cuantos deportes que hoy en día se practican en el mundo, entre ellos el fútbol. El fútbol en su versión moderna, como ocurre con la mayoría de los deportes que practicamos hoy, nació y se consolidó en Gran Bretaña. Recién luego fue contagiando a gente en Europa y en América. En el siglo XX se castellaniza el léxico del fútbol, pero aún hoy la mayoría de las palabras que utilizamos tienen que ver con el inglés, vienen del inglés. Penal, penalty kick, offside, referí y tantas otras. El fútbol llega a nuestras tierras con los tripulantes de los buques ingleses allá por 1860. Los marineros jugaban a un extraño deporte, pateaban una vejiga inflada para meterla entre dos postes. Los partidos tenían duración indefinida. Muchos ingleses vinieron al país a trabajar, por ejemplo, en la construcción de los ferrocarriles. Sus hijos fueron a colegios ingleses donde eran comunes deportes como el cricket, el fútbol y el rugby. Este es el edificio del legendario Buenos Aires Cricket Club. Los pioneros del fútbol en la Argentina fueron ingleses. Hay un señor Hogg, el organizador del primer partido que se conozca, allá por 1867 en Palermo, donde hoy está el planetario. Después tenemos a Alejandro Watson Hatton, un escocés universitario de Edimburgo, quien vino a dirigir la escuela San Andrés, que aún hoy existe y es la escuela privada más antigua del país. Luego trabajó en la Buenos Aires High School y en ambas desarrolló y promovió al fútbol. Los primeros partidos de fútbol que se juegan en la Argentina se practican en 1867, o sea, 4 años después de la creación del fútbol como deporte en sí. Y se juegan en Palermo y los organiza un señor que se llamaba Thomas Hogg. El primer partido, que se juega un 20 de junio, feriado de Corpus Christi, en el planetario, donde está ubicado el planetario, hay un monolito que lo marca claramente. Ahí había un club que se llamaba Buenos Aires Cricket Club, que es el primer club que se funda en Sudamérica y el primero en la Argentina. Ellos organizan un partido de fútbol con 8 jugadores por bando. 9 días después se hace la revancha y se intenta hacer un tercer partido, el 9 de julio, que también era feriado. Pero día lluvioso, no tuvo mucha aceptación. Se juegan 2 partidos al año siguiente y después entra en un terreno muy largo hasta 1884 en que rugby y fútbol desaparecen de las crónicas de los diarios, ¿no? Estamos en el Museo del Buenos Aires English High School. Aquí se guardan recuerdos muy interesantes de la institución, del club alumni, de los Brown, de los inicios del fútbol en la Argentina. Y esta es una perlita.
la copa que le fue dada a esta institución y a Alumni en reconocimiento por los campeonatos logrados entre 1900 y 1902. Alejandro Watson Hutton es algo así como uno de los fundadores del fútbol en la Argentina, y así lo reconoció la AFA, porque la Asociación del Fútbol Argentino considera a la asociación que fundó Hutton su antecesora. ¿Sí? ¿No van al recreo? No, señor, queríamos pedirle un favor. ¿De qué se trata? Usted prometió enseñarnos un juego nuevo. Estamos cansados de correr a las banderitas. Sí, El fútbol. sí, señor. ¿Cómo se juega, señor? Escuchen con atención. Esto es el campo de juego, que se divide en dos. Esto se llama el arco. Usted será el arquero. Tiene que impedir que la pelota pase por aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Quédese ahí. Bien, señor. Él lo concebía como un método para enseñarle valores a los chicos, trabajo en equipo, solidaridad, respeto por el oponente. Él lo vivía desde ese punto de vista. Y el temor de él es que sucediera de vuelta lo que había sucedido con la iniciativa de Thomas Hogg, que en 1867 había ya organizado un par de partidos de fútbol en lo que es hoy las tierras del planetario, pero que luego se perdió y no hubo una continuidad. Él lo que quiso al fundar la liga es que hubiera una continuidad. Por eso mismo motivo, luego de ganar 3 años seguidos, que en realidad después fueron 4, la Copa, hubiéramos tenido derecho, el colegio hubiera tenido derecho a conservar la Copa en sus manos porque era una Copa Challenger, pero la devolvió por temor a que esa Copa está en la AFA. En agradecimiento por haber devuelto esa copa, la AFA nos obsequió esa otra copa por haber ganado el torneo 3 años seguidos. La primera liga tuvo 6 equipos y los primeros partidos oficiales se juegan allá por 1891. De a poco los jóvenes empiezan a interesar por el fútbol, los jóvenes criollos, otros sectores sociales se van prendiendo con este deporte, que todavía no era muy tenido en cuenta por los medios, por la prensa. No era una noticia el fútbol para la prensa escrita. Hay algunos primeros experimentos en la prensa gráfica, pero claramente el diario Crítica es el primero que da registro profusamente del fútbol. Los medios empiezan a hablar del deporte y del fútbol al principio del siglo, pero realmente muy acotadamente. La explosión. Hay canchas para 10.000 personas desde el principio del siglo, para 5.000, 10.000, Gimnasia y Grima de Buenos Aires. En algún momento la Ciudad Esportiva, que es donde hoy está el campo argentino de polo. Ahí jugaba el combinado argentino, la selección. Los grandes espectáculos eran los enfrentamientos con Uruguay desde 1904 y las visitas de los equipos ingleses a la Argentina, que fueron sistemáticas. El primer campeón del fútbol argentino fue San Andrés. De a poco los jugadores dejaron de ser solo los alumnos de los colegios ingleses. Se sumaron empleados, obreros, aprendices. En 1893 se crea la Argentine Association Football League, primera entidad que organiza formalmente campeonatos. El mayor ganador de esa etapa fue el Lomas Athletic Club. La segunda etapa del fútbol amateur está dominada por Alumni. Al comienzo el árbitro dirigía el partido desde fuera de la cancha, al borde de la línea de cal. No ingresaba al campo de juego. Esto cambia a partir de 1891 en Gran Bretaña. También hay una modificación importante que es la autorización para que el árbitro sancione un penal, lo que aumenta su poder. Y es el mismo árbitro el que medía los 12 pasos. Hasta entonces eran permanentes los encontronazos entre defensores y atacantes cerca del arco. Hoy puede parecer raro, pero durante muchos años el fútbol y el rugby se confundían. En algún tiempo fueron el mismo juego y después se fueron diferenciando con la adopción de reglas. Son conocidos algunos grabados de época que retratan a jugadores todos siguiendo la pelota y hasta jugando con las manos. Ya volvemos con más noticias de la historia, hablando del fútbol. Inicios del fútbol en la Argentina.
Al principio el arco estaba conformado por 2 palos unidos por una soga, sin red. Con el tiempo aparece el travesaño y luego la red para que no quedaran dudas acerca de si la pelota había entrado o no. Vean estas imágenes de la película Escuela de Campeones, donde se retrata este inicio del arco. La pelota, elemento central, protagonista clave de esta historia. Originalmente estaba hecha de residuos orgánicos. Se recuerdan aquellas pelotas hechas de vejiga de chancho, una vejiga inflada. Con eso se jugaba, con eso jugaban los ingleses cuando llegaron con este hoy deporte a la Argentina. Después fue mejorando, apareció la cámara y la cubierta, la industrialización de los elementos a través del caucho y especialmente un invento argentino que consigue hacer de la pelota un esférico, la válvula. La pelota de fútbol es muy curiosa la historia porque empieza jugándose con cuero crudo, rellena de crines y de materiales orgánicos. Y recién en 1870, con la industrialización del caucho, se puede dar forma a lo que termina siendo en Yorkshire, en Inglaterra, un artesano crea la primer pelota de fútbol con gajos y con tiento. Se cerraba con un cordoncito de cuero. Eso es así hasta que en 1931, acá en Belleville, en la provincia de Córdoba, se crea la primer pelota de fútbol con cámara y con el tradicional piquito para inflarlo. O sea, desaparece el tiento, recién en 1931. Mejores. Hay que enseñarles a jugar correctamente. ¿Cómo? No se olvide que el fútbol nació en nuestro colegio. Sí, pero entonces, según usted, era un escándalo. No, todos los nacimientos son dolorosos. ¡Retengan la pelota! Alumni fue el primer grande del fútbol argentino. Es el equipo de los Brown, hermanos y primos. Se distinguía por el juego bonito, la caballerosidad. Ganaron 9 campeonatos en el corto tiempo en que estuvieron juntos. No tenían cancha propia. Iba mucha gente a verlos. Fueron los que más espectadores convocaron en la época. Su camiseta era roja y blanca a rayas. Alumni fue el primer equipo local en vencer a un conjunto sudafricano en 1906. Siempre los argentinos perdían contra conjuntos británicos. Esta es una imagen de aquel legendario partido. Jorge Brown fue la primera figura del fútbol argentino reconocida, símbolo de la etapa fundacional, capitán y la cara del Alumni multicampeón, además de integrante del seleccionado. Aquí vemos un momento del partido entre Alumni y Porteño, allá por 1911. Alumni fue el primer grande que tuvo el fútbol argentino. Anteriormente estuvo Lomas, pero lo de Lomas fue muy efímero. Pero el primer equipo ganador con estirpe fue Alumni. Alumni fueron los exalumnos del English High School, que fue el de Watson Hutton, el que creó el fútbol y todo eso. Entonces tenían, de haber practicado fútbol en la secundaria, tenía una ventaja muy grande con respecto a los demás. Aparte, se caracterizaban por la caballerosidad, sobre todo. No les interesaba ganar un partido de cualquier forma, sino que trataban de desarrollar un fútbol muy bonito. Muy bien, pues. Gracias. Lo felicito, La Foria. Usted solo casi nos empata. Es el más grande arquero que vi en la vida. No diga eso, Jorge. Tuve mucha suerte. Ojalá algún día pueda jugar en Alumni. ¿Para qué, Jorge? Si Alumni no necesita arquero. Hay una reglamentación en la liga que obliga a los equipos a no llamarse igual que las escuelas. Por ejemplo, por un problema de publicidad.
Entonces, bueno, los equipos tienen que elegir nombres nuevos. Entonces los de la Buenos Aires English High School eligen llamarse Alumni. No por casualidad, sino que es una tradición norteamericana, de que los ex alumnos se llaman así, que forman instituciones de ex alumnos, como era este caso. Y bueno, así tenían una ventaja por las prácticas que venían llevando absolutamente contra todos, y es el origen de lo que son las hinchadas de fútbol. Al provenir de un colegio, los estudiantes que iban a ver a los que ya habían terminado creaban barras bullangueras, o sea, ruidosas y muy originales y creativas en materia de cánticos. Se pueden diferenciar dos etapas en el largo periodo fundacional del fútbol en la República Argentina. La última parte del siglo XIX hasta 1910, el amateurismo, los ingleses como grandes protagonistas que juegan en sus colegios y en sus clubes. A partir de 1910 ya es muy clara la consolidación de los clubes que hoy conocemos, los criollos que juegan al fútbol, se apaga este espíritu amateur y empieza a consolidarse lo profesional y claramente se populariza el fútbol. El profesionalismo legal se introduce a principios del 31. Durante estos 30 años que van desde el 1900, que empieza la popularización, hasta el 31, aparece lo que se llama el amateurismo marrón o profesionalismo ilegal, que a los jugadores se les paga. Primero a algunos, y son casos contados, pero ya en los 20 es un hábito. El amateurismo marrón es el paso, obviamente, entre el amateurismo pleno y el profesionalismo. No nos olvidemos de que en 1885 el fútbol nace profesional en Inglaterra y en Sudamérica es amateur hasta el año 31 en la Argentina, 32 en el Uruguay, y ese amateurismo marrón era ciertos jugadores privilegiados contaban con ventajas. ¿Qué eran las ventajas? Se les conseguían, los directivos de los clubes más poderosos, le conseguían un trabajo. Trabajaban mediodía a la mañana y a la tarde se los dejaba practicar. Y si no, se les daba, antes visualizar lo que es hoy los bolsos, por ejemplo, de tantos colores, modelos, diseños. Antes no había eso, entonces se usaban bollitos de papel de diario o envueltos en alguna sábana o alguna toalla, y si no, se les regalaba las valijas. Los más avanzados ya iban con valijas a entrenar. La mayoría de los clubes que hoy conocemos se fundan a partir de los comienzos del siglo XX. Algunos asociados más con clases populares, otros con la clase media y algunos más relacionados con las élites, con los sectores más privilegiados. La Academia Racing Club es el primer grande en cuanto a resultados, el primer equipo criollo que tiene éxito. Se destaca también Boca con su famosa gira europea de 1925 y River, que no tuvo tanto protagonismo en la época amateur, sí luego cuando empieza a comprar jugadores importantes y gana el apodo Millonario. La Academia es el primer equipo criollo, ya no había apellidos ingleses, que continúa, no tiene nada que ver Racing con Alumni, pero continúa esa serie de éxitos y es lo que hace que Racing haya sido uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol argentino, sobre todo en la época amateur, donde tiene una continuidad de 7 campeonatos seguidos. Y es el primer equipo ganador ya con nombre criollo. Y la gira de Boca es el primer equipo que sale al exterior en 1925 y es donde nace la popularidad, podría decirte, de Boca, porque es seguida por la prensa y gana muchísimos partidos. Era el orgullo de todos los argentinos. River durante la época amateur no fue muy importante porque solo gana un campeonato local y el mote de los Millonarios hace importantes compras a comienzos del año 32 y es donde quiebra, porque River se hace grande en el profesionalismo. Entonces invierte en 1932 grandes sumas de dinero y la gente dijo, los Millonarios, ahí le quedó el mote de los Millonarios.
El amateurismo puro no alcanzaba para competir porque los jugadores debían no solamente entrenar y disputar los partidos, sino además trabajar para ganarse la vida. De a poco va apareciendo un profesionalismo encubierto, algunos pagos, alguna forma de resarcir a los jugadores. Se llamó amateurismo marrón o profesionalismo encubierto. Esto ya se desata a partir de la década del 30, cuando empieza la etapa del profesionalismo en el fútbol argentino. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.